las ramas y las hojas. Si vengo y parto a la mitad, parto a la mitad de este tronco, voy a encontrar de forma, este, transversal lo siguiente, dar el centro, que es la médula, que es prácticamente pura fibra. Eso se va desarrollando conforme crece el árbol. Vamos a encontrar anillos, van a ver estos anillos, en los árboles van a ser anillos. Los anillos se van a formar gracias al xilema y al floema a la vez. Conforme se va muriendo el xilema, por ejemplo, se van formando como que más anillos, es decir, conforme va creciendo el árbol en cuanto a grosor, por ejemplo, van a formarse más anillos y esos anillos están conformados por xilema y floema a la vez. ¿Qué pasa? Todo lo que está dentro del tronco van a estar conformados prácticamente por fibras, por células muertas prácticamente, casi que las células de acá en medio están muertas, exceptuando las que están más a la orilla, que son las que están aquí más próximas a la corteza. La corteza, las células de la corteza están vivas, por eso es que cuando las cortan empieza a brotar savia, porque ahí pasa el floema. El floema es el que está más afuera del tronco. Entonces, Ingeniero, eso es como los estromatolitos, o sea, esos anillos, pero en un nivel súper, o sea, no es de miles de años como los estromatolitos, sino es como, por eso se generan anillos también en los sí, se humanos. generan anillos, van formando anillitos. En este caso, solo que este es vegetal, solo que acá estamos hablando de tejido. Entonces, toda la madera que nosotros vemos está hecha a partir de prácticamente de xilema y células del parénquimo y fibras que van apareciendo que le dan sostén al tronco. Entonces, eso para que nada más lo entendamos. Pero, por ejemplo, los ápices de las plantas, las ramitas tiernitas, etcétera, el xilema está vivo en esa forma, pero conforme va creciendo y va desarrollando, las células van muriendo poco a poco, pero se van cristemo, va una puntita donde van a ir las plantas creciendo. Pero conforme va engrosándose, esas células van a ir muriendo. Pero en la parte de arriba, en el ápice de todas las plantas, sí están vivas. Pero en conclusión, la parte más externa de la planta es donde está el floema y donde están más vivos, por así Sí, ahí decirlo. está lo más vivo, sí, por lo más vivo. Y Es lo que decir, está más adentro del tronco es lo que está muerto. sí es lo que está muerto. Y solo le sirve de estructura. Y ya. Sí, de estructura de sostén a los árboles. Ahora bien, vamos a pasar a la mitosis como tal. Vamos a borrar este, muchachos. Yo me metí mucho al morfología, la fisiología vegetal. Entonces, ese sería prácticamente el resumen de lo que sería la mitosis. Vean lo siguiente. En la mitosis ocurre lo siguiente, ¿va? Es prácticamente una célula que sale de la interfase, ya cumplió la fase G1, la fase S, ya duplicó prácticamente en esto todas sus cromatinas, ya tienen a su gemelo ahí, y luego se condensan y pasan a la profase. Luego de la profase pasan a la metafase, donde cada cromosoma que ya tiene a su cromátide hermana pegadita, se alinean en el ecuador, y la anafase es donde se van migrando a cada uno de los polos, va a formar la célula. Acá recuérdense que los microtúbulos del polo están empujando para lograr a la célula. En la telofase nuclear para cada una de estas que está puesto y aparecen los microfilamentos para poder constreñir prácticamente a la mitad de la célula. Y luego de esto obtenemos dos células hijas idénticas genéticamente. Esta sería prácticamente la mitosis. Ahora bien, la meiosis. ¿Qué significa la meiosis? Es prácticamente derivado de este vocablo que es el latín, perdón, griego, que significa disminuir, prácticamente reducir a la mitad. Entonces, es un proceso que prácticamente, como bien lo dice, que es disminuir o reducir a la mitad, es prácticamente reducir a la mitad el juego de cromosomas, es decir, dividir, prácticamente, separar a los homólogos. Si tenemos 46 cromosomas, esos 46 se van a dividir en dos, que van a ser prácticamente 23
23 cromosomas. Entonces, esto pues prácticamente ocurre únicamente en las gónadas de los organismos, que es prácticamente ovarios y testículos, es para producir y fabricar gametos sexuales, en este caso, espermatozoide y óvulos. Entonces, en la meiosis vamos a encontrar dos divisiones nucleares, en la mitosis solo hay una división nuclear. Entonces, en esta sí vamos a encontrar dos divisiones nucleares. ¿Cuál es la primera división nuclear? Se le denominará meiosis 1, la segunda división nuclear, meiosis 2. ¿Qué ocurre en la primera división nuclear o en la meiosis 1? Únicamente lo que va a hacerse acá es la separación de los homólogos, es decir, cada homólogo va a migrar a diferente núcleo. Entonces, en la segunda división, prácticamente acá lo que va a ocurrir es separar a las cromátides, que ya es un proceso muy similar o idéntico como ocurre en la mitosis. Este, este es el proceso resumido de la meiosis. Vean lo siguiente. Acá tenemos prácticamente esta célula madre que vemos acá, perdón, esta célula madre que está acá, y prácticamente va a pasar al proceso de meiosis, ya condensa sus cromátides hermanas. Vemos acá que este es solo un par homólogo. Vemos amarillo, morado, es un par homólogo. Entonces, en la meiosis 1, vean que el par homólogo se separa. Morado se va hacia del otro extremo y amarillo se va al otro extremo, ¿va? Es una separación de homólogos en la meiosis 1. En la meiosis 2 ya ocurre la separación de las cromátides hermanas. Vean acá que ya solo hay una, ya solo hay una. Entonces, desde acá ya se sabe que la célula va a ser 1N o haploide, porque ya solo hay prácticamente un homólogo en cada núcleo que se está formando. ¿Cuáles van a ser las fases? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, así es. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ah, ok, muchachos, vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases de la meiosis 1? Va a ser igual, van a nombrar idénticamente de la mitosis, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Bien, ¿qué va a ocurrir en la profase? En esta fase de la meiosis 1 es la más como que más complicada, si la queremos ver, la que lleva más procesos, porque acá, en esta, obviamente, al momento de que se condensen los cromosomas, estos van a intercambiar genes. Entonces, para poder intercambiar estos genes, pues tienen que alinearse y como que pegarse unos a los otros. Entonces, al momento de pegarse van a ocurrir prácticamente o se va a formar una tétrada. ¿Por qué tétrada? Porque vemos cuatro cromátides ahí pegadas, dos homólogos con sus dos cromátides hermanas alineados. Entonces, acá lo que va a ocurrir es que se van a intercambiar los genes. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se van a intercambiar los genes? Pues va a suceder este fenómeno llamado quiasma. ¿Qué son los quiasmas? Pues son prácticamente donde se van a sobreponer prácticamente las cromátides y van a intercambiar genes. Obviamente esta sobreposición va a ocurrir a nivel de locus, es decir, en un espacio determinado de un gen. Obviamente, por ejemplo, el gen 1 no va a poder intercambiarse con el gen 2 porque no pertenecen al mismo tipo de gen, sino que van a buscar este, la ubicación del gen que corresponda a cierta expresión o algún cierto rasgo del organismo. Entonces, cuando ocurra prácticamente la formación de los quiasmas, van a intercambiarse los genes. Entonces, acá se menciona que prácticamente en los organismos, en especial los humanos, eh, en este caso, pues prácticamente tienen la capacidad de formar hasta dos o tres quiasmas. Y durante la formación de estos quiasmas pueden intercambiarse una cantidad de genes. A nivel de clase, nosotros únicamente estamos formando un quiasma y solo intercambiando solo unos cuantos genes. En cambio, si lo queremos ver en la realidad y cómo ocurre como tal, en cada intercambio, en cada quiasma formado, cambiarse hasta 20 genes, pueden cambiarse hasta, qué sé yo,
Entonces, eso hace que cada célula hija resultante de la meiosis sean muy diferentes. Ahora bien, ¿qué pasa? Ingeniero, Sí, dígame. ¿no me puede explicar qué la definición de sinapsis bivalente, quiasmas y recombinación? Por favor. Ve acá. Acá lo que vamos a mencionar es prácticamente lo siguiente, lo vamos a ver acá. Solo permítame acá y vamos a explicar esa parte. Ahora bien, como ya sabemos que los quiasmas son prácticamente esos puntos donde se sobreponen los genes, imagínense que traigan una, ¿cómo les podría explicar esta parte? Imaginémonos a las cromátides que se peguen sobre unas en cierto determinado gen. Esa sobreposición y adherencia se le llama quiasma. ¿Y qué va a ocurrir dentro del quiasma? Va a haber un intercambio de genes. Entonces, ese intercambio de genes, pues, va a generarse prácticamente, va a provocar lo que se llamaría un entrecruzamiento. ¿Y y cuál es el entrecruzamiento? Es prácticamente el intercambio de genes, es decir, el gen que está en el cromosoma del papá va a pasar del lado de la mamá y de la mamá va a pasar del lado de la mamá. A eso se le llama entrecruzamiento, solo cambian de lugar. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando en estos genes, por ejemplo, si yo voy a colocar este ejemplo, ¿va? Sé que ustedes ya tienen la idea de qué es un quiasma, y voy a colocar, por ejemplo, el homólogo de la mamá, el rojito del de la mamá. ¿Qué pasa si ocurre un quiasma? En la parte voy a colocar este gen que está acá en azul, y el otro lo voy a colocar a ver qué color lo puedo colocar, de moradito. Va. Estos dos genes que yo coloqué acá, son similares entre sí, van a expresar alguna coloración, por ejemplo, de cabello, pero no lo van a hacer de la misma intensidad. Muy bien, ¿qué va a pasar en los quiasmas? Estas dos cromátides que vemos acá se van a pegar, es decir, esta que va a estar acá se va a pegar sobre de esta. ¿Qué va a ocurrir? Es que prácticamente va a ocurrir un quiasma. Entonces, luego de ese quiasma, lo que va a suceder es que voy a dibujar de nuevo hacia acá, en mis dibujos sean feos, pero este, imaginémonos que yo solo tome estas dos cromátides que están internas, solo estas dos, las externas las vamos a dejar después. Imaginemos que esta es la que está del otro lado, la internita, y esta rojita la vamos a colocar acá. Ya ocurrió prácticamente el intercambio de genes, y veamos lo siguiente, el azulito se fue de este lado, y el morado se fue del otro lado, ¿va? Entonces ya este proceso donde intercambian, perdón, este era morado, ¿va? Perdón, este tendría que ser morado. Y este azulito. Ingeniero, y esas uniones se dan, o sea, el pegamento, por así decirlo, son proteínas. Sí, de hecho, ¿Y eh, cómo se llaman? es que ese ¿O no proceso, importa? lo que pasa es que cuando se lo voy a colocar de esa forma, con lo que decía su compañero, que es sinapsis, la sinapsis es prácticamente un pegue. Imagínense que estas dos vengan acá y están sueltas, estas que yo tengo acá como que sueltitas, ¿no? Y cuando ocurre lo que sería la profase, empiezan a condensarse, recuérdense que se condensan los cromosomas, empiezan a aparecer así en su forma de X, y aparecen unas proteínas que prácticamente lo que hacen es pegar directamente o atraer directamente hacia uno de perdón, atraer a cada uno de los homólogos, y hace que como que se unan con mucha intensidad para que no se suelten. Esa sería como que la sinapsis, que se quedan pegadas y ocurra como que comunicación entre ellas. Sinapsis es comunicación entre sí, pero es el pegue. Entonces, en este caso, este,
lo que va a ocurrir es que durante este pegue, ciertas, en este caso, ciertas partes de la cromátide, ya sea la externa, puede que sea esta cromátide, esta que está externa acá, se una con esta con esta, o viceversa, ¿va? Puede ser de cualquier forma, no es que sigan algún orden como tal, simplemente pueden pegarse cualquiera de las cuatro con cualquiera de las que tenga prácticamente que estén allá. Entonces, puede que esta, como yo les mencionaba, cuando ocurra sinapsis, pueda que esta se venga y se pegue con o esta que se pegue con esta, o únicamente las de en medio, de las que están afuera. Puede ocurrir de esa forma. Entonces, O sea este, que el orden que van a tener, digamos que esa cromátide tenía color de no sé qué, color de ojos, color de piel, por ejemplo. Y entonces cuando se vuelven a combinar, el resultado que vamos a tener nosotros en ese cromosoma va a ser totalmente diferente al que tenían nuestros papás y mamás, va a ser un chirmol, por así decirlo. sí, va a ser como que mire, Una recombinación total de características, de orden de las características, de genes, de todo. sí, mira pues, cuando ocurre esta parte, es prácticamente, vean cómo ocurre esto, es que es un proceso así mero confuso, no, no es confuso, sino que simplemente es así es un relajo. Entonces, cuando ocurre prácticamente el pegue de estos cromosomas, pueden ocurrir en cualquier lado, puede ser en cualquier lado. Y este pegue hace que se peguen como que se pegaran los cromosomas y gracias a esas proteínas, no recuerdo el nombre de esas proteínas, pero son un tipo de proteínas que hacen que prácticamente estos homólogos sean atraídos entre sí, únicamente entre homólogos, no pueden atraer otro tipo de cromosoma. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que conforme se vayan pegando, y obviamente los quiasmas pueden ocurrir en cualquier segmento, en este caso, los quiasmas no se van a formar así eh, como que ya, bueno, con algún tipo de orden. Por Un ejemplo. orden establecido, o sea, Ajá, pueden no hacerse tienen, como les dé la gana. ajá, pueden realizarse en cualquier parte, tantos quiasmas pueden realizarse en tantas partes y tantos genes pueden intercambiarse en esos quiasmas, no hay algo establecido. No le puedo decir, bueno, en cada quiasma se van a intercambiar únicamente 5 genes. No, pueden haber desde 5 hasta 10, hasta 30, es muy variable. Por eso es que somos genéticamente muy variables nosotros en cuanto a nuestros rasgos, en cuanto a ciertas características fenotípicas prácticamente, e inclusive genotípicas, y a nivel ¿qué? De procesos fisiológicos, porque de esos intercambios de genes ocurren también algunas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Down, aquellas personas que desarrollan, si no estoy mal, la diabetes 1, que es prácticamente un problema en cuanto a la producción de insulina, que está relacionado directamente con los genes, etcétera. Y eso pues nos hace muy variables y diferentes a nosotros los humanos, inclusive a todos los organismos, ¿no? O sea que esos genes también otorgan en procesos fisiológicos. Sí, es decir, por ejemplo, si hay algún gen, por ejemplo, por ejemplo, hay genes, es decir, o sea, los genes no solamente van a expresar, por ejemplo, tonalidad de piel, etcétera, no. Los genes también van a contener información, por ejemplo, para producir, qué sé yo, que van a indicarle a la célula que esa célula va a estar encargada prácticamente de la producción de insulina, de la producción qué sé yo, ¿qué más podría decirle? De ácido gástrico, por ejemplo. Entonces, esos genes que están en el ADN son los encargados de indicarle a la célula qué debe de hacer. Entonces, no solamente expresión fenotípica, sino que también fisiológica, por ejemplo.
Por ejemplo, hay personas que no producen, ¿qué es lo que no pueden producir? Por ejemplo, hay un gen que es el encargado y obviamente va a estar en todas las células en la producción de melanina. La melanina es el pigmento que le da la coloración a la piel humana. Entonces, las personas más blancas eh, tienen pocas cantidades de melanina. Entonces, y las personas que son albinas, por ejemplo, no sé si han visto las personas albinas que son muy pálidas y que su cabello es así como que pálido también, hasta blanco se ve, y ojos rojos. Esas personas tienen un problema del gen que prácticamente que da las órdenes en cuanto a la producción de melanina. Entonces, ellos carecen de ese, si no estoy mal, no es que carezcan, sino que es la expresión recesiva del gen que otorga la pigmentación de la piel. Entonces, cuando ellos son este, homocigotos en cuanto a genes recesivos de la pigmentación de la piel, van a expresar prácticamente el albinismo, que es despigmentación de la piel. Ahora bien, las personas de color, hablando de los morenos, la gente, va a sonar muy racista, pero la gente de color piel negra, por ejemplo, tienen altas cantidades de producción de melanina, que es un pigmento que abunda demasiado. ¿Por qué abunda prácticamente la melanina? Pues es cuestión de evolución, ¿va? La melanina abunda mucho en personas, por ejemplo, en África, porque prácticamente en África, ustedes lo quieren ver, África está justo en la parte casi que ecuatorial del planeta. Obviamente el sol tiene más incidencia, es decir, pega mucho más fuerte y obviamente, ¿qué hizo el cuerpo de esas personas? Para protegerse del sol, desarrollaron pigmentos, ¿va? Gracias a esos pigmentos, pues reducen casi que este, problemas, por ejemplo, de la piel, cánceres de piel, por ejemplo, etcétera. Contrario a las personas que evolucionaron o migraron hacia África. Entonces, se adaptaron a la poca radiación solar. En Europa hay poca radiación solar, casi que no pega, no hay mucha radiación solar, a eso me refiero. Entonces, su tonalidad de piel es así como que blancuzca, ¿va? Entonces, eso es otro ejemplo de esas formas de expresión de genes. Pero sí, no solamente en el fenotipo, sino que también a nivel de producción de ciertas hormonas, de producción de ciertas proteínas, etcétera. Los genes gobiernan todo eso. Ingeniero, y la melanina, ahorita que la sacó al tema, es como es un carotenoide de los humanos, es como como los plastidios en los vegetales. Sí, O, sí. o sea, atrapan la melanina, así como que atrapa la luz y expresa, o cómo No, funciona esa no es que información. la exprese, sino que simplemente es una, en este caso es una, la melanina no es un pigmento, es una proteína. Entonces se le dice pigmento de la piel porque mientras más concentración haya, más oscura se vuelve la piel. Es decir, es como que si Como fuera el negrita. caroteno, como el Ajá. caroteno. Imagínense solo que el caroteno es una molécula, no es una proteína, es un Sí, lípido. pero por eso, entre más caroteno hay en una Ajá, zanahoria, por ejemplo, más por ejemplo, más anaranjada. anaranjados, si hay más licopeno, más rojo. Y si hay más melanina en nosotros, más. Sí, más Pero es una morenos, proteína, entonces. no es un pigmento como el caroteno. Ok. Gracias por pegarme tremenda analizada, ingeniero. Ok. Este, vamos a seguir con esta parte, vean, pues, porque ya nos pasamos. Eh, este, vamos a ver, yo creo que ya vino. Solo permítanme un momento, voy a dejar de proyectar. No, creo que todavía no está disponible. Muy bien, vamos a seguir. En este caso, como ya hay prácticamente quiasmas, se pegan los cromosomas, y prácticamente, permítanme, acá es un problema con el internet que se cae por el apagón que ocurrió. Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, Pasa acá después de haberse intercambiado estos genes que yo les había mencionado?
prácticamente al momento de intercambiarse ocurre un entrecruzamiento, es decir, entrecruzamiento entre ellos, se cruzan los genes. Entonces, esos genes van a tener obviamente la misma posición, ¿va? Porque tienen que ser homólogos. Entonces, cambian de posición y prácticamente si el gen, por ejemplo, el morado, es dominante, lo voy a poner como una M, y el gen azul es recesivo, entonces vamos a decir que prácticamente hubo una recombinación. ¿Por qué? Porque los genes van a expresarse de diferente intensidad. Ahora bien, si los dos que se entrecruzaron son dominantes, ambos son dominantes, vamos a decir que prácticamente, bueno, hubo entrecruzamiento, pero no hay recombinación. ¿Por qué? Porque los genes se van a expresar de la misma intensidad. Y lo mismo va a ocurrir si ambos son recesivos. Es decir, tanto el del papá y el de la mamá son recesivos, van a expresarse de la misma intensidad. Entonces vamos a decir que prácticamente no hay recombinación porque ambos se expresan de la misma intensidad, pero sí hubo entrecruzamiento. Entonces, y acá están pues prácticamente la forma el resumen, la formación de los quiasmas en estas células. Este, ¿Qué va a pasar acá? Es que eh, acá vemos lo siguiente, ¿va? Estos son los homólogos, como yo les mencionaba, vienen y ocurre un proceso donde ciertas proteínas, pues obviamente las unen y obviamente en este caso, pues eh, prácticamente estas células se unen de esta forma, ocurre una comunicación entre ellas, se alinean y prácticamente lo que va a ocurrir es que se van a pegar en ciertas determinadas posiciones o áreas para intercambiar genes. Se forman los quiasmas, se pegan sobre de eso y acá pues ya vemos que se intercambiaron. Ahora bien, y acá pues vemos que se están separando, pero eso ya corresponde a la parte de de anafase. Entonces, acá todavía estamos en la profase, se forman los quiasmas y este es el resumen de la profase 1. Vean acá que está la envoltura nuclear y tenemos aquí los homólogos, un par de homólogos. Los homólogos se unen entre sí, forman una especie de sinapsis, hay comunicación entre sí, como que van pegándose donde están los genes, los mismos genes, y van así como que buscándose. Y obviamente estos van a donde ocurra prácticamente los quiasmas y se sobrepongan unos sobre de otros para intercambiar y hacer el entrecruzamiento, pues prácticamente va a realizarse, ¿va? Entonces, luego de realizar el entrecruzamiento y recombinación, si es que hubo recombinación, si es que los genes se expresan de diferente forma, pues vuelven a separarse. Así como que solo se unen y se separan. Todavía estamos en la profase 1. Luego de esto, pues ya empieza ya la parte que es igualita a la mitosis. La profase 1, pues empieza a abrirse en este caso, o a desaparecer parcialmente lo que sería la carioteca o la envoltura nuclear para poder ingresar, en este caso, los microtúbulos de luz que van a sujetarse de los cromosomas. Entonces, ahora bien, después de eso, de haberse desintegrado de forma parcial la envoltura, Ingeniero. ajá, Entonces, es decir, que la sinapsis es como la unión de esos dos cromosomas y el bivalente va a ser la fuerza con la que van a estar unidos, ¿va? no, el bivalente es prácticamente el bivalente es prácticamente los, las tétradas, van a ser esas tétradas, de llamarles. Imagínense que esto, ¿Qué es un bivalente, ingeniero? Es con eso lo que dijo. vean pues, esta es Tras. cuando hay tétrada se le llama tétrada porque ¿cuántas cromátides hay?
1, 2, 3 y 4. Ahora bien, bivalente porque van a ser los dos homólogos que se van a unir. Es decir, algunos le van a llamar tétrada porque hay 4 cromátides, y bivalente porque van a ser dos cromosomas homólogos que se van a atraer entre sí. Ah, es que tetra es 4. Se refiere a Ujú. las 4 cromátides, Cromátides, entonces. ajá. Y Ah, ok. bivalente porque hay 2 cromosomas. Ingeniero, fíjese que el ingeniero alemán, aquí lo tengo apuntado, que dijo que es la unión muy fuerte, esta unión que es difícil de distinguir, será llamado bivalente. Se llama Eh, llamado bivalente. ¿Sí? Disculpa, pero yo sí recuerdo bien que dijo que los biólogos le decían bivalentes y los genéticos le Sí, decían tetras. sí, es que Ah, o bivalente. sea, es la unión. Es No, como no, se no. le llama a la unión de los cromosomas. Los nombres Mira, son equivalentes. miren pues, para que caer en el resumen, vean lo siguiente. ¿Qué pasa en la profase? Van a aparecer los homólogos. Voy a colocar este azulito, este es el homólogo del papá, y les voy a colocar prácticamente el morado, que es el homólogo de la mamá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya se condensa? Todavía estamos en la profase 1. Aquí ya dice metafase, pero es profase 1 donde yo estoy diciendo. ¿Qué va a haber cuando hay sinapsis? Significa comunicación. Entonces, la sinapsis es cuando se van a atraer gracias a unas proteínas. Imagínense que voy a poner dos parejas, ¿va? Uno que sea hombre y la otra mujer, ¿va? Imagínense que aparezca alguien en medio de ellos y que los peguen, ¿va? Y eso es la sinapsis, que se van a pegar entre sí. Entonces, esas personas que se pegaron entre sí van a formar lo que sería el bivalente. ¿Por qué bivalente? Porque son dos cromosomas homólogos, son dos, bi, que significa de dos, y valente porque cada cromosoma es casi que idénticos entre sí, pero no son iguales. ¿Por qué son idénticos entre sí? Porque obviamente van a ocupar en su estructuración, los genes van a tener la misma posición, pero no van a expresar las mismas características. Se les llama tetravalente porque se suman 4 cromátides hermanas al momento de pegarse entre ellas. Ingeniero, ¿y una tetra se forma cuando hay cuatro cromátides similares o pueden ser diferentes? No, mira pues, es que la tetra se forma cuando los homólogos se unen. Es decir, este cromosoma, por ejemplo, el cromosoma 1 del humano, tiene su Sí, homólogo. Ajá. pero tiene que ser con su homólogo o puede... Ah, no, tienen que ser los homólogos. Por ejemplo, el cromosoma 1 y el cromosoma 2 no pueden unirse porque no son compatibles. Ah, ok, Ujú. gracias. Es decir, si yo quiero realizar quiasmas con el cromosoma 1 del humano y con el cromosoma 13, por ejemplo, no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque no son compatibles. No, no va a pasar eso. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Muy bien. Recordémonos que en la profase 1 se forman los quiasmas, ocurre entrecruzamiento. Si los genes se expresan de diferente forma, vamos a llamar a eso una recombinación, porque cada gen que se compartió se expresa de diferente forma. Ahora, si se expresan de la misma forma, solo hubo entrecruzamiento, pero la recombinación, así como que, bueno, se expresan de la misma forma, entonces lo que yo esperaría que es que pues, van a ser iguales, van a expresar lo mismo. Entonces, Entonces, ¿hmm? entonces siempre va a haber entrecruzamiento, pero no siempre va a haber recombinación. Ajá, exacto. El entrecruzamiento es el intercambio de los genes. A eso se le llama eh, entrecruzamiento, porque se cruzan. Ahora el quiasma es porque se pega el gen uno de la cromátide del papá y el gen uno de la cromátide de la mamá se pega sobre eso, ese pegue sobre ese segmento de ADN, a eso se le llama quiasma, ese pegue. Entonces, imagínense que se sujetan así, bueno, cambiémonos de lugar, ¿va? Se cambian de lugar. Ese cambio de lugar, pues se le va a llamar entrecruzamiento. Y como usted me decía, no siempre va a haber recombinación. Si los genes que se intercambiaron se expresan de la misma intensidad, no le vamos a llamar recombinación porque los genes
van a expresar la misma coloración, la misma altura, el mismo cabello, etcétera. Ahora bien, vamos a pasar a la metafase. Vean lo siguiente, ¿qué ocurre en la metafase? En la metafase es donde prácticamente se van a separar los cromosomas homólogos, la metafase. Recordémonos que la mitosis en la metafase es que prácticamente, acá, perdón, esta no es la separación, esta es en la anafase. Recordémonos que en la metafase de la mitosis es que todos los cromosomas que nosotros teníamos ahí se alinearon. En este caso, en la metafase 1 de la meiosis, los homólogos se van a alinear, es decir, los pares que van a estar así van a estar como que en pareja alineados alrededor del ecuador de la célula. Y su distribución va a ser independiente. Entonces, ahí cada quien va a agarrar su lado. Entonces, de esta forma es que se alinean en el ecuador de la célula. Vean acá. ¿Y qué es lo particular que vamos a observar acá? Recuerden esto. Acá, en cada homólogo, únicamente el microtúbulo va a tirar de un solo lado. Recordémonos que en la mitosis, en la metafase, los microtúbulos estaban sujetos de cada extremo, en cada extremo de cada uno de estos cromosomas homólogos. Recordémonos que estaban así, por ejemplo, se los voy a dibujar así. Estaban así. Y venían los microtúbulos y se sujetaban a los cinetocoros acá y acá. Y acá no sucede, únicamente están sujetos de un solo lado del cromosoma homólogo. Entonces lo que va a ocurrir es que cada homólogo se va a separar y se va a ir se va a separar y se va a ir en cada una de las células que se van a formar en la meiosis 1. Entonces, en la metafase es la alineación de los homólogos. En la metafase de la mitosis es la alineación de los cromosomas. Muy bien, como ya sabemos esto, y acá prácticamente en este caso se separan los cromosomas homólogos. En el caso de la anafase de la mitosis se separan las cromátides hermanas. Acá son homólogos. Vean acá, cada homólogo se va del otro lado. Y vean acá, aquí nunca se sujetó ningún microtúbulo, tampoco acá, tampoco acá. Entonces acá se van del otro lado y se van acá. Y obviamente el mismo proceso sucede, ¿va? Los microtúbulos del polo empiezan a elongar la célula, etcétera. Y luego sigue la telofase, que es prácticamente, en este caso, la agrupación, en este caso, de los cromosomas haploides, porque al momento de separarse los homólogos ya se van a formar prácticamente en cada núcleo celular. Cada célula que se va a formar van a ser haploides, porque su pareja se separó, cada extremo se fue del otro lado. Entonces, en este caso, en la parte, pues prácticamente ocurre lo mismo, se empieza a formar ya sea una especie de envoltura alrededor de cada de los cromosomas que se separaron, o no se forma, etcétera, puede ocurrir o puede no ocurrir. Y también ocurre lo que es la citocinesis, que es la distribución del citoplasma. Recordémonos que el citoplasma es organelo, citosol y citoesqueleto. Y luego de esto empieza lo que sería ya la meiosis 2. Obviamente va a ocurrir un espacio llamado intercinesis, que es un descanso que toma la célula como que tomar un respiro, bueno, estoy cansado, voy a tomar un respiro. Entonces, después de ese respiro, ya inicia lo que sería la meiosis 2. Acá estaría prácticamente el resumen de lo que sería la meiosis 1. Recordémonos que en la profase se condensan los cromosomas, se forman los quiasmas, ocurre entre cruzamiento y recombinación, luego los homólogos se sitúan en el ecuador, cada homólogo es separado y llevado hacia los extremos de la célula que se está formando, se construye el ecuador de la célula, formar dos células haploides. Esa sería prácticamente la meiosis 1. Y acá ocurrió la primera división del núcleo. Falta la otra, que serían prácticamente dos divisiones nucleares. Ahora bien, sigue la que sería la meiosis 1, que sería la formación la separación de cromátides hermanas, o la formación de prácticamente de cuatro Ingeniero, núcleos. disculpe, ¿puede repetir la meiosis 1?
meiosis 1, con gusto. Vean acá. En la primera, que sería la profase 1, aparecen los cromosomas condensados, ocurre prácticamente los quiasmas, se entrecruzan los genes, que es el entrecruzamiento, y ambos genes se expresan de diferente intensidad, va a haber recombinación, y luego de eso se desensambla parcialmente la carioteca o la envoltura nuclear, y los microtúbulos ingresan y ¡pam!, se agarran cada uno de los homólogos. En la metafase, los homólogos situados en el ecuador. Vean acá que están situados. Entonces, los homólogos son los que se sitúan. En el caso de la mitosis, cada cromosoma es el que se sitúa. Acá solo los homólogos son los que quedan. Luego de esto, de situarlos en el ecuador, pasan directamente a lo que sería la anafase, que es la separación. Vean que cada homólogo se separó, se va del otro lado, se va del otro lado, etc. Y luego aparecen los microfilamentos, que van a reducir a la mitad van a reducir a la mitad la célula. Entonces, acá, después de la telofase, ya tenemos dos células haploides que prácticamente están separadas de sus homólogos. Acá ya son haploides, ya son 1N. Las dos hijas que se van a formar acá ya son 1N. Porque cada homólogo se fue uno a esta dirección, el otro hacia la otra dirección. Entonces, ahí ya prácticamente obtenemos células haploides. Esa sería prácticamente la meiosis 1. Luego de la meiosis 1 sigue la intercinesis, que es prácticamente un proceso de descanso para ingresar o iniciar, en este caso, un proceso de meiosis 2. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Ingeniero, como dijo, intecinesis, ¿va? Sí, intercinesis, no, pues, no. Es una fase así como que la interfase, solo que se llama intercinesis porque la célula así como que se queda descansando y reposando. ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Ingeniero, meiosis 2 es casi lo mismo que mitosis. Meiosis 2 es lo mismo que mitosis. Si ustedes entendieron la mitosis, es prácticamente la meiosis 2 es la mitosis. ¿Por qué? Porque recordémonos que en la mitosis es división de cromátides hermanas. Entonces, vean estas cromátides hermanas que resultaron acá. Voy a poner el ejemplo del moradito. Tomemos, por ejemplo, solo este. Este homólogo morado lo voy a dibujar del otro lado. Imaginémonos este. Este homólogo moradito llegó hacia la otra célula. Obviamente, una de sus cromátides ya no son iguales porque ya ocurrió intercambio, ya hubo entrecruzamiento. Entonces, un extremo de ella la voy a colocar así, como que moradita, ¿va? Entonces, ¿qué va a ocurrir en la meiosis 2? Es que va a venir la célula, va a ocurrir una separar a estas cromátides. Entonces, esta que está de este lado se va a ir a un núcleo diferente y esta que está del otro lado se va a ir del otro núcleo. Entonces, esta separación, por eso yo les decía que en la mitosis ocurre separación de cromátides hermanas, en la meiosis, en la primera meiosis 1 ocurre separación de homólogos, y luego ocurre separación de cromátides. Yo les diría que hermanas, pero como ya están recombinados o hubo un intercruzamiento, ya no son como que hermanas, ¿verdad? Pero asumamos que son hermanas. Pero acá solo hay, en la meiosis 2 solo hay división de cromátides. Acá jala el microtúbulo de esta y la otra de esta. Por eso es que por eso se dice que es una mitosis normal, como que si fuera una mitosis normal. No hay recombinación de nada, simplemente es separación de cromátides, hermanas, por ejemplo. Entonces Bueno, muchas gracias. Ujú. la meiosis 2 es como que si rompe esa proteína, el centrómero, creo que se llama lo que Sí, une. mira, pues los microtúbulos van a jalar de las cromátides y van a romper los centrómeros, ¿va? Obviamente esa fuerza entre forcejeo que hacen los microtúbulos hacen que el centrómero se rompa y cada uno se vaya por su ladito. Ingeniero, ¿y el centrómero
queda así como que deshecho o se guarda para cuando se vuelvan a unir Ahí se o guarda. cuando se vuelva a generar otro. Se queda. No es que desaparezca, sino que queda ahí. Queda ahí, como es una proteína, ahí queda. Solo se desensambla. Y cuando la célula pase su fase S, va a volver a fabricar otra cromátide y de nuevo va a fabricar más de esa proteína que las une y por eso es que vuelven a aparecer como en forma de X cuando se condensan los cromosomas. No es que desaparezca, sino que ahí está la proteína. Simplemente imagínense que fuera un pan que va a partir a la mitad, algo así se separan, pero después se vuelve a regenerar. Ok, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Eh, ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Ok, no hay dudas, pues acá la meiosis 2 también tiene profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Acá no se los voy a explicar a detalle porque es una mitosis idéntica a una mitosis. Entonces, este es el proceso final de la meiosis. Vean acá. En la meiosis 1 es donde nosotros habíamos mencionado que prácticamente ocurre todo este proceso. Vean acá, la interfaz es esta. En la profase 1 de la meiosis 1 ocurre quiasmas, se forman las tétradas o los bivalentes, luego se cruzan los genes, luego los homólogos en la metafase se sitúan en el ecuador, en la anafase homólogos se separan, en la telofase se forman dos nuevas células haploides, luego estas dos células haploides pasan de nuevo a otra etapa que es la meiosis 2. Acá justo en este pedacito ocurre la intercinesis, que es el descanso. Entonces, pasa acá, en la profase 1, vean, estas dos células que ya están acá separaditas son haploides. Y vean acá que los microtúbulos van a separar prácticamente. Acá si se sitúan cada uno de estos cromosomas en el ecuador, obviamente aquí no están en forma lineal por el dibujito pequeño, ¿va? Pero se forman como que una especie de lineal. Cada microtúbulo va a tirar de cada una de las cromátides. Y vean acá, cada cromátide se separa una de otra en la anafase. Luego en la telofase aparece la envoltura nuclear, se constriñe prácticamente el ecuador de la célula y nos van a dar prácticamente 4 células hijas diferentes genotípicamente, es decir, a nivel de gen. Entonces, esta parte de la profase, metafase, anafase y telofase de la meiosis 2 es una mitosis, porque es división de cromátides hermanas. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Ingeniero, ya cuando tienen las 4 células haploides, repite otra vez el ciclo de la No, no, interfaz. no, ya no, ya Ya no. no. No, recuérdese que esto es un óvulo. Estas 4 pueden ser un óvulo o 4 espermatozoides. Un Se vuelven espermato- células gaméticas. Ajá, son células, estas 4 que están acá son células gaméticas, son las que se van a transformar. Obviamente van a sufrir otro proceso donde se le va a formar la colita o el óvulo se va a formar cierta capa, pero estas células al momento de sufrir meiosis ya no vuelven a repetir el ciclo porque ya están destinadas a unirse con ya sea con, si es un si son espermatozoides los que se formaron acá, estas ya no se van a volver a dividir porque ya son haploides, están destinadas para combinarse con el óvulo que solo tiene la mitad de la unión de esos dos, pues van a volver a completar los 40, perdón, los 23 pares de cromosomas de los humanos. Y eso va a desencadenar una serie de mitosis también a nivel de cigoto y va a dar origen a un embrión. Entonces, no vuelve a repetir. En la mitosis, las células, 4 hijas células que resultan, no vuelven a repetir el ciclo, sino que ahí queda. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero, las fases de G1S, G2, ¿cómo se llama el conjunto de esas fases? Interfase. Interfaz. Ok. Ujú.
En la mitosis es donde hay interfaz, porque la célula va repitiendo su ciclo. Células hijas vuelven a sufrir mitosis porque no reducen a la mitad a la mitad sus cromosomas, simplemente solo separan a sus cromátides y esas mismas cromátides vuelven a formar más cromátides. Pero la interfase esta de G1S, G2, pasa en mitosis y meiosis. No, mira pues, antes de la, sí pasan en las dos, pero se lo voy a poner acá. En las somáticas, se lo voy a poner como son, las células tienen el ciclo de esta forma, donde la mayor parte va a ser mitosis, la menor parte, perdón, y la mayor parte va a ser interfase. Se lo voy a poner así. Entonces, en las somáticas vamos a encontrar prácticamente en la interfase la G1, que es de crecimiento celular, y la G2, que también es crecimiento celular. Entonces, luego de pasar la interfase como tal, en las células somáticas, inician el proceso mitótico, que es volver a dividirse a la mitad, porque obviamente ya se están muriendo muchas células, va a decir el organismo, nuestro cuerpo, bueno, tienen que hacer más células para reemplazar las que se murieron. Entonces, vuelven a iniciar de nuevo el proceso mitótico. Las hijas resultantes de acá, pues van a volver a pasar a interfase y así se van a ir. Entonces, las células de las gónadas que dan origen a los espermatozoides y óvulos también son somáticas, solo que son un tipo de células especializadas para producir ese proceso. Entonces, estas células somáticas que están destinadas a producir espermatozoides y óvulos en las gónadas, van a pasar, obviamente van a llegar a un punto de interfase, van a destinar ciertas células para la meiosis, perdón. Estas células que van a ser destinadas a la meiosis, obviamente tienen que salir de interfase y luego iniciar meiosis. En lugar de mitosis van a realizar meiosis. Ahí que estoy escribiendo acá, perdón. Este, prácticamente, van a sufrir meiosis. Después de sufrir meiosis, ya no hay ciclo. Voy a colocar una X, ya no hay ciclo. Ahí termina. Pero los óvulos y los espermatozoides están originados por una célula que está especializada y destinada por nuestro cuerpo a dar origen a células haploides. Y están situadas en nuestras gónadas, hablando de óvulos y los testículos. Ahí están situadas. Llaman células germinales, si no estoy mal, pero Entonces, en las células somáticas hay más procesos de interfase que mitosis, y en las somáticas productoras de gónada, no, productoras de... Sí, en las somáticas, que son de gónadas, tienen meiosis, tienen más interfase, luego la meiosis y cierran el ciclo. ¿Sí? ajá, en las somáticas hay mitosis, solo puramente mitosis, pura mitosis, pura mitosis. Ahora en las células germinales, en este caso, van a producir células. Obviamente esas células germinales van a ser como que diploides, perdón, van a tener sus dos juegos de cromosomas ahí, emparejados, pero ellas están destinadas a dar origen a células haploides, es decir, estas células germinales lo que van a hacer es producir 4 células hijas haploides, es decir, las células como que madres que van a dar origen a los espermatozoides y óvulos van a ser diploides, solo que ellas van a reducir a la mitad su juego cromosómico al realizar la meiosis, y así va a ser para ellas. Ellas están destinadas solo a producir óvulos y espermatozoides y así. Por eso es que están situadas en las gónadas. Ahora todo el resto prácticamente de células de nuestro cuerpo van a cumplir el ciclo celular, que va a constar de una interfase y una división mitótica. Y esa interfase está dividida en G1, S y G2. Y después de la interfase van a iniciar la fase mitótica, que es profase,
metafase, anafase y telofase. Después de esa telofase vuelven a iniciar el ciclo de interfase. En cambio, estas no. La célula madre o la célula germinal que va a dar origen a la meiosis solamente va a producir las 4 células y hasta ahí nomás. Solo las va a producir para que puedan realizar el proceso de fecundación. Ingeniero, ¿y qué cambio químico hay entre machos y hembras de que los machos sí siguen produciendo espermatozoides, en cambio las hembras tienen un límite? O sea, ¿qué cambio Es, hay este proceso? ¿Sí? es meramente hormonal. De hecho, esa es cuestión de adaptación, diría yo, porque las mujeres ya nacen con sus óvulos. Por ejemplo, ellas nacen, eso lo vamos a explicar mañana en hormonas. Ellas nacen con este, casi que con 1 a 2 millones de, es que no se les llama óvulos, sino que las células con que ellas nacen se les llama ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios están casi que iniciando la fase de meiosis. Imagínense que todavía están siendo como que en fetos sí, todavía fetos. Ya el feto, en el caso de las mujeres, ya están realizando la meiosis. Imagínense esa forma, ¿va? Pero conforme las mujeres van creciendo, pasando antes de llegar a la pubertad, esos 1 o 2 millones de ovocitos, no son óvulos que se están formando, pues algunos se van a ir muriendo, se van a degradar, no van a lograr mantenerse. Entonces, de esos 1 o 2 millones, cuando las mujeres llegan a la pubertad, únicamente llegan entre los 400.000 más o menos de esas células, casi que la mitad y mitad en cada ovario, ¿va? Entonces, de esos cuatro y logran llegar a cada ovario son los que van a ir prácticamente saliendo cada mes cuando las mujeres vayan ovulando y sufrir el proceso de menstruación. Ahora bien, O sea que son 400.000 menstruaciones las que va a tener una mujer. sí, probablemente pueda ocurrir eso. Por eso es que las mujeres, si usted multiplica eso este, por el año que viven las mujeres, obviamente casi que no todos esos óvulos logran salir, ¿va? Porque las mujeres tienen un proceso que se vuelven disfuncionales, el proceso de la menopausia. De las mujeres ya prácticamente óvulos ya no sirven para procrear. Entonces, llega un punto donde prácticamente ya no Donde sirve, ya no sirven para procrear o porque se les acaban. porque se les acaba y ya no sirven para procrear. Suceden las dos cosas. Ah, Ujú. Pero es meramente cuestiones evolutivas, si yo le digo, y también hormonales. En el caso de los hombres, pues, estamos estimulados más por ciertas hormonas. En la clase no se ve ese tema que es prácticamente la espermatogénesis y la ovogénesis, que son procesos de formación de óvulos y espermas. Es un tema algo complejo porque se tiene que interactuar mucho con las hormonas, estas gonadotropinas. Entonces ellas tienen mucho que ver con esos procesos de formación de espermas y de formación de óvulos. Aunque en la clase de lípidos de mañana se mencionan esos, pero se mencionan como que generalidades de cómo ocurren. y otra cosita, última duda. Cuando una mujer toma anticonceptivos, ¿qué pasa con los óvulos? O sea, o, puede producir de que la rápido o qué pasa. Lo que sucede es que esos anticonceptivos bloquean la producción de ciertas hormonas. Entonces, lo que inhibe en ese caso, por ejemplo, eh, esos anticonceptivos inhiben prácticamente, es decir, bloquean la función de hormonas que hagan que el óvulo sea liberado. Entonces, imagínense que, Esas son las gonadotropinas. ajá, bloquean gonadotropinas. Entonces, no se libera el óvulo, O sea no que hay fecundación. las bloquean, no es que ellas sean gonadotropinas entonces. Mm, mm, solo las bloquean. Mm, Y no, ya entendí, ya entendí. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más joven? Muy bien. Ahora bien, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Porque vamos a pasar a la resolución de su tarea, de cómo más o menos pueden entenderlo
Y, y este, esto solo se los puse. Además, por ejemplo, em, este, las, los quiasmas, por ejemplo, se les llama crossover. Si ustedes ven en algún libro de texto crossover, es porque es un quiasma, ¿va? Un intercambio. Solo las quería poner. Va. Ahora bien, vamos con el ejemplo, el ejercicio que se les dio en la clase. Esos, si no estoy mal, esas son las figuras que aparecen, ¿verdad? Entonces, yo les puse el siguiente ejemplo, mitosis. Imaginémonos que este círculo grandote es la célula madre. Vean acá que están los cromosomas homólogos y vean la característica. Yo le puse genes R a estos cromosomas que me dieron. Este es mi ejemplo, ¿verdad? No es que venga así en su tía. Pero vean acá que el cromosoma homólogo paterno tiene genes dominantes sobre el cromosoma homólogo de la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Acá les puse el genotipo abajo. R va a representar flores azules, esta es una planta, y R minúscula, flores blancas. Siempre cuando coloquen o identifiquen genes, siempre utilicen letras que, como les decía su catedrático, que sean letras cuando sean mayúsculas, tengan una forma diferente que cuando sean minúsculas. Por ejemplo, la R, ¿va? Entonces la R es muy diferente cuando es minúscula, entonces se entiende. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta célula madre que yo tengo vaya a sufrir mitosis? Recuérdense que la mitosis es únicamente la o la repartición de cromátides hermanas. No hay recombinación. Y lo que obtendría es lo siguiente. La mitad se va de cada lado. Entonces, recuérdense que en la mitosis se separan cromátides hermanas y cada una se va hacia cada célula hija que se va a formar. Y vean acá que tengo el cromosoma del papá y el cromosoma de la mamá. Entonces, estas serían mis células hijas y ese sería su genotipo. Ahora bien, ¿cuál sería el fenotipo de estas dos células hijas? Pues obviamente van a ser idénticas a la mamá, porque únicamente se separaron las cromátides hermanas. Acuérdense que las cromátides hermanas son idénticas y por ende la expresión de las células hijas van a ser idénticas al de la madre. Entonces, ¿cuál va a ser el genotipo acá? Pues va a ser R mayúscula y R minúscula, y el fenotipo va a ser la expresión de este gen, la interacción de estos genes, que van a ser flores azules. No sé si tengan alguna duda acerca de esto. Ingeniero, entonces, digamos, el fenotipo va a ser R mayúscula. El genotipo son las letras que le van a colocar a los genes. No, yo digo el fenotipo. El fenotipo. Ajá. Ajá, Digamos, el fenotipo va a ser flores azules. ajá. ¿Por qué? Porque hay una R mayúscula y domina más a la R minúscula, que son flores blancas. R minúscula son flores blancas. Ingeniero, si la célula madre sufre mitosis, y la repartición van a ser dos cromátides, ¿cuándo se va a realizar la etapa S? Sí, ¿Cuándo se va a ver? cromátides. Va, miren pues, esto es lo que va a ocurrir. Recuérdense que aquí ya son hijitas, van. Son hijitas. Estas dos células hijas, por ser hijas, van a pasar directamente a la fase G1, que es una de las fases de la interfase. Recuérdense que la interfase está seguida de la división mitótica o de la mitosis. Cuando termina la interfase, vuelve a iniciarse la mitosis y así están, siempre va. Bueno, estas dos células hijas van a iniciar casi que inmediatamente la fase G1, que es donde van a crecer, van a crear más, qué sé yo, incrementar su plasma, o es decir, el citosol, más organelos, etcétera. ¿Qué va a pasar luego de esto? ¿Qué va a pasar luego de la fase G1? Lo que va a ocurrir es que cada uno de estas cromátides que pasaron se los voy a poner acá, morado con el del papá. Imagínense, ¿qué pasa? Acá está el del papá y está el de la mamá, se los voy a poner unos homólogos.
¿Qué pasa cuando esta célula hija vaya a pasar a la fase S? Lo que va a ocurrir es que se va a duplicar prácticamente la cromátide. Entonces, como la G1 todavía no se ha duplicado y no se ha sintetizado ADN, en la fase S lo que va a ocurrir es que esta cromátide o esta cromátide que fue dada por el papá se va a duplicar. Véanlo de esta forma. Se va a duplicar y va a formar su compañera, que van a ser idénticas. Lo mismo va a ser la otra, que es dada por la mamá. Va a formar a su otra compañera idéntica. Entonces, cuando ya estas células haya pasado, esta es la fase S, fase S. Cuando esta célula ya haya pasado a la fase G2, inicia el proceso de mitosis. ¿Y cuál es la primera fase de la mitosis? Es la profase. ¿Y qué nos indica la profase? La condensación de los cromosomas. Es decir, va a formarse de nuevo esta parte, que serían las X que nosotros vemos. Perdónenme que me quede así todo feo, pero imagínense que parece el símbolo de Kellogg's. Imagínense que quede así. Se vuelve a regenerar. Es decir, esta parte que está acá vuelve a formar a su gemela, va a su hermano. Acá se vuelve a formar la gemela en la fase S y esta va a formar su gemela en la fase S. No sé si me logró entender. Sí, perfecto, se me había olvidado. Perfecto, pues, gracias. Muy bien. No sé si todos lograron entender lo que sería la mitosis en su ejercicio. Sí, creo. Muy bien. Ok, vamos a pasar. Ajá. Una pregunta. ¿Usted va a querer, el ingeniero alemán pidió este cuadro o el cuadro anterior donde el genotipo ponemos cuál es la R mayúscula y cuál es la R minúscula? O así como está en esta pantalla. Yo creo que los pide como está en esta pantalla, porque es el resultado. Perfecto, gracias. ¿Y que usted sabe si lo podemos hacer a mano o en computadora? Mejor si lo hagan en computadora, o sea, de todas formas háganlo a mano y lo pasan en la compu. Pues sería lo ideal, porque ustedes se ejercitan y aprenden también y se van a ir acostumbrando a utilizar la computadora, porque va a ser su herramienta de uso desde a partir del momento que empezaron a estudiar en la escuela. Se va a usar mucho. Ingeniero, entonces, digamos, la primera tablita, digamos, va a ser dominante y la segunda recesivo. ¿Cuál primera tablita? De los colores, donde dice R mayúscula y R minúscula. ¿O va a variar eso? No, mira, pues es que esta parte, donde dice gen, es prácticamente el locus. Gen, es decir, la posición que va a ocupar este gen en el cromosoma. Está ocupando la posición 7. ¿Y cuál es el genotipo de ese gen? Va a ser R mayúscula y R minúscula, es decir, ese es el gen, ese es el genotipo. Porque prácticamente recuerden que el gen, el gen como tal, es una secuencia de nucleótidos. Entonces, para no colocar cuántos nucleótidos tiene, los resumo como una letra, R mayúscula y R minúscula, porque es una mitosis. ¿Por qué aparecen las dos ahí? Porque son diploides. Cuando son haploides, solo vamos a colocar una letra. Entonces, en genotipo colocamos las letras, porque es el gen que está ubicado en la posición 7. Entonces, el fenotipo va a ser ya la expresión prácticamente de este genotipo que nosotros tenemos acá, que es prácticamente flores azules. Si en mi genotipo colocara R minúscula, el fenotipo va a ser prácticamente flores blancas, porque recordémonos en la imagen que yo coloqué acá no se confundan, simplemente yo coloqué acá el, el genotipo de la célula, es R mayúscula y R minúscula, pero acá a la par solo puse la descripción, no se vayan a confundir. Acá a la par solo puse la descripción, eso lo debí colocar afuera. R mayúscula, pues flores azules, y R minúscula, perdón, flores blancas, y R mayúscula, flores azules. Y el fenotipo van a ser, pues, como R es más dominante, van a ser flores azules.
No sé si logró entenderlo. Sí, sí, gracias. Ahora bien, vamos a pasar a a la fase de la meiosis en el mismo ejercicio. Voy a colocar los mismos genes. Acá vamos a formar quiasmas en el gen 7. Entonces va a haber prácticamente un quiasma y va a ocurrir entrecruzamiento, y como son genes que se expresan de diferente intensidad, lo que va a ocurrir es que prácticamente va a haber recombinación. Ya vieron que prácticamente acá ya se recombinaron, son genes, este gen pasó acá y se recombinaron. Y lo que hace que prácticamente una de estas cromátides van a ser diferentes. Por ejemplo, si en su ejercicio les pide, qué sé yo, la formación de otro quiasma por acá, pues prácticamente van a intercambiarlo, ¿vale? Y van a formar diferentes, al formarse, por ejemplo, al intercambiarse los genes, se forman 4 cromátides diferentes. Ahora cada una de estas 4 van a ser diferentes, porque hubo recombinación o entrecruzamiento, ya sea recombinación o entrecruzamiento, ¿va? Si fueran, por ejemplo, los dos cromosomas homólogos con R mayúscula, las dos, pues solo va a haber entrecruzamiento, pero no va a haber recombinación, como lo habíamos mencionado anteriormente. Pero casi hubo recombinación, porque una se expresa más que la otra. Ahora bien, como ya hubo prácticamente el proceso de formación de quiasmas, es decir, en la profase 1 de la meiosis, después sufrió todos los procesos que habíamos mencionado y ya se formaron 4 células hijas. ¿Cuál va a ser prácticamente la conformación de la célula hija 1? Pues vean lo siguiente, la célula hija 1 va a tener, pues, en su gen 7, el genotipo R, que va a expresar la coloración de flores azules. La célula hija 2, en este caso, el gen en la posición 7 va a tener el genotipo R minúscula, que va a expresar el fenotipo flores blancas. La célula hija 3 va a tener su gen 7, su genotipo R minúscula y fenotipo flores blancas. Y la célula 4, perdón, ahí dice célula hija 3, la célula hija 4 va a tener el gen 7, genotipo R y flores azules. Entonces, como acá solo intercambiamos un gen, vean cuál es la peculiaridad de esta célula hija 4, que esta es la 4. Vean que su fenotipo y genotipo es lo mismo, porque solo usamos un gen, solo usamos un gen. Ahora, si ustedes utilizan más genes, obviamente las células hijas van a ser diferentes en cuanto a la expresión de genotipo y fenotipo. Que vean la célula hija 2 es casi idéntica a la célula hija 3, pero porque yo solo usé 2 genes en este caso. Ustedes van a utilizar más y por ende pero en mi caso yo solo usé un gen, y por ende tengo 2 células fenotípicas y fenotípicamente iguales entre sí, para que ustedes... Ingeniero, ¿puede explicar un ejemplo cuando no hay recombinación? Solo para apuntarlo, por favor. Un ejemplo cuando no existe recombinación. Cuando no hay recombinación es lo siguiente. Por ejemplo, si a mí me indican, voy a borrar esto. Va. Cuando no hay recombinación ocurre lo siguiente. Imagínense que estos dos, como ya tengo aquí los cromosomas homólogos, pero ¿qué pasa si mi cromosoma materno también es R mayúscula? También va a ser dominante. Pero me están indicando que haga un quiasma en el gen 7. Lo voy a hacer porque me lo están pidiendo. Entonces, se forma el quiasma, ocurre entrecruzamiento, todavía SR también, ocurre entrecruzamiento entre estas dos cromátides, pero, ¿qué va a ocurrir acá? Estos genes se van a expresar de la misma intensidad, son dominantes, y por ende no hay recombinación, porque se expresan de la misma intensidad, es porque un gen que va a pasar del otro lado se va a expresar de diferente intensidad, y por ende se dice recombinación, se recombinan, es decir,
del otro lado pasa a ser un gen diferente, se va a expresar de diferente intensidad y el otro pasa de diferente intensidad, de la misma, de diferente intensidad, perdón, y por ende se dice que hay recombinación porque ya ya cada cromátide que ya tenemos en esta célula que está acá, van a ser diferentes las cuatro. Por ejemplo, acá usé genes dominantes, hubo quiasmas, entrecruzaron, pero no hubo recombinación porque ambos genes son dominantes. Pero en mi ejemplo anterior, si yo vuelvo a borrar, en este caso, lo que yo le marqué acá, en este mi ejemplo que yo le coloqué acá, este, como son, el homólogo de la mamá es recesivo, sí hubo recombinación, porque este gen R que pasó a la cromátide del papá se va a expresar de menor intensidad o va a expresar otra coloración. Y el gen que pasó al de la mamá pues, va a expresar otra coloración. Entonces hubo una recombinación en cuanto a expresión de genes. No sé si me logró entender. Sí, gracias, ingeniero. Ok. No sé si todos lograron entender esta parte de las células hijas. Y preguntas, no sé si todos lograron entenderla. Y vamos a responder a la otra. Hay un ejercicio que les piden ahí en la hoja para que ustedes entiendan. Ingeniero, disculpe, pero nos piden es uno de los muchos probabilidades que de quiasmas que pueden haber, o sea, no hay una Sí, respuesta incorrecta o incorrecta, entonces. el quiasma que les piden a ustedes es solo para que entiendan cómo es que ocurren el entrecruzamiento de genes. Pero si lo Sí, vemos, pero yo puedo ordenarlo como se me dé la gana entonces, porque como usted me dijo que el quiasma era o sea, era un orden y una mezcla como me dé la gana, no hay respuestas ajá, incorrectas por eso es a que la les mezcla. piden, por eso es que les dan las instrucciones en su tarea. Por eso les dicen lo siguiente: realizar quiasmas en la posición 7, en la posición 4, en la Ah, posición ya, 5. ya. Entonces ya usted seguía con eso. Y por eso les Ok, ponen las indicaciones y todavía les mencionan ahí en las cromátides internas o en las cromátides externas. Entonces ya se da usted una idea en cuál de esas se va a realizar el quiasma. ok, gracias, ingeniero. Por ejemplo, acá, donde yo coloqué estos quiasmas que yo hice acá, se realizaron en las cromátides internas, no están estas son las internas, estas dos son las internas, estas que están afuera son las cromátides externas. Entonces, Ingeniero, y otra duda. ujú, Si es que ambos cromosomas fueran dominantes, ujú. la, la recombinación que se daría fuera, ¿cómo? La recomendación, si ambos fueran O sea, dominantes, eso sería como 50%, o sea, hay probabilidad de que sea 50% las características y 50% las características del otro, ¿o cómo? Los dos son dominantes. si los dos son dominantes, van a expresar la misma característica. No es como que no como dijera yo, la apariencia del rostro, cómo se vaya a ver, sino que, bueno, ya le entendí su duda. Si los dos genes son como que dominantes, por ejemplo, va a ser como que este, Una mezcla demasiado y se van a notar no es mucho una los mezcla, dos. no lo veamos de esa forma, porque no ocurre Entonces no hay así. recombinación. No, es que cuando son dominantes ambos y recesivos ambos también, no hay recombinación, porque no ocurre ni siquiera ningún cambio en cuanto a nada, simplemente se va a expresar la misma característica de la misma intensidad. Y como decía el ingeniero Mario, estamos todavía viendo como que expresiones genéticas mendelianas, es lo más básico de genética. Entonces, lo que estamos viendo acá son prácticamente características sencillas. Entonces, si yo le pongo el ejemplo de usted, no de usted, no, de alguien, X.
Por ejemplo, una muchacha que se case con otro muchacho y ambos tengan el color de pelo negro, negro ambos, obviamente el gen de color negro van a ser, y asumamos que el color de pelo negro está dominado o está expresado en este caso por un gen dominante. Entonces, ¿el hijo de qué color de pelo será? Color negro, no hubo recombinación. No, pero sí, digamos que en esta pareja, que la mujer tenga el cabello café con gen dominante y negro con gen dominante también, Ujú. ¿qué pasaría? Va a O haber sea, uno que va a dominar más, siempre va a haber uno que va a dominar más. En ese caso, siempre. sí, siempre va a haber uno que va a dominar más. Entonces, por ejemplo, en los pelos, en esos pelos, ¿va? En los cabellos, mejor dicho. Eh, por lo regular, el cabello negro siempre va a dominar, porque eso es, como decían en la clase, esas dominancias se estudian a nivel poblacional. No es que venga yo y le diga, tu pelo es recesivo porque es castaño o es liso. No, porque puede que ese cabello sea dominante si nosotros hacemos un estudio a nivel poblacional. Entonces, son como que otra rama de la genética que estudia eso. Pero a lo que voy es que no nos metamos tanto a esas características porque hay genes que, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer tienen un bebé, pues resultan como que con características tanto de la mamá como del papá, es decir, tienen una mezcla ahí de Eso es características. por el quiasma. ¿Qué manda? Eso es por el quiasma, la mezcla de las características. Sí, o sea, es decir, todas las características que tengan un hijo, pues es resultado de formación de quiasmas. Pero a lo que voy es que las recombinaciones siempre van a ocurrir. Van a ocurrir recombinaciones que van a ser expresiones de genes. Es decir, uno va a ser más dominante sobre el otro. Pero para poder estudiar esas dominancias y recesividades, hay que hacer estudios poblacionales. No es simplemente el hecho de que yo le diga a alguien, tenés el pelo eh, este, morado, por ejemplo, eso es un gen dominante, vas a dominar al resto de la población. No, de la nada se le ocurrió hacer que el individuo tenga el cabello azul, ¿va? Es algo así como que Pero espontáneo. entonces, los genes dominantes y recesivos va a depender de la población. Entonces, puede que en Norteamérica un gen dominante sea el cabello rubio y aquí en Guatemala el cabello negro, ¿o no? Sí, sí, puede verlo desde ese punto de vista. Pero siempre a la hora de que vayan a tener un hijo, siempre va a haber uno que va a ser más Sí, dominante que el otro. siempre va a haber uno que va a dominar sobre el otro. Ah, ok, Y me así se aclaró van estudiando. bastantes dudas entonces. Pero miren, no se vayan hasta más allá de la expresión de los genes. Solo quedémonos con esta parte de que hay genes dominantes y hay genes recesivos, porque en la genética es una ciencia aparte y es una ciencia muy compleja. Entonces, ni yo tampoco, les soy honesto, yo tampoco puedo explicarles mucho acerca de genética porque es una ciencia muy, muy amplia. Entonces, tal vez podamos explicarles la más sencilla, la genética mendeliana, que es la más común y es la que dio origen a todas a las, a las otras variantes de genética, si lo queremos ver así. Pero la genética es muy compleja, no podemos así como que especificar algo, porque es algo muy complejo. Es muy variable, Es muy podría decir. variable, es muy variable y prácticamente por eso es que dicen nadie entiende a los genes, porque esos pueden Se unen combinarse y resultar. como les dé la gana. ¿Qué manda? Sí, ellos pueden hacer lo que sea y inclusive pueden prácticamente expresar lo que sea al momento de combinarse. Entonces, no hay que Solo meter una Ujú. pueden desensamblarse cuando se hace el quiasma, de ensamblar algún gen y Sí. eliminarlo. Sí, puede ocurrir. Puede que se pierda un gen y se forme una mutación. Si se elimina un gen, se forma una mutación y por ende una enfermedad, ¿no? Oh, por eso son las enfermedades. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué se desensambla un gen? ¿Por qué Por podría ocurrir eso? Por déficit de proteína. algunas moléculas reaccionan con los nucleótidos
y prácticamente hacen que no se vuelvan a ensamblar durante el entrecruzamiento. Entonces, pierde ese gen, uno de los casos, ¿va? O bien, o pueda que venga, pueda que prácticamente al momento de ocurrir los quiasmas, al momento de ocurrir los entrecruzamientos, se pierda prácticamente ese gen y ya no se una. Entonces, queda como que un vacío y lo que va a hacer ahí una proteína que vuelva a cerrar esos enlaces de los genes, que cierre sin el gen y queda ahí sin el otro gen, ¿va? Y prácticamente ocurren como que mutaciones o pueda que se agregue otro nucleótido al gen y al agregarle otro nucleótido a un gen ya cambia prácticamente lo que va a expresar. O sea que de un quiasma se puede pasar un pedacito de algo, chuta, y se va para otra mezcla de quiasmas. Eso puede ocurrir. Podría ocurrir. La célula es así Y no sorprendente. cambia los genes, me va a decir otra vez. Podría ocurrir. Ocurren mutaciones de cualquier tipo. La célula es sorprendente y hace mutaciones donde, donde prácticamente no hayan suficientes proteínas que regulen todos estos procesos. Obviamente, para que ocurra estos intercambios, estas uniones, se ve así muy sencillo, pero hay proteínas que regulan todo esto, ven así paso a paso para que, en este caso, al pie de la letra, todo el proceso. Entonces, puede ocurrir lo que usted menciona, pero quizás sean probabilidades muy bajas, es decir, pueda que ocurra, qué sé yo, una dentro de 1 millón de probabilidades, ¿no? Pero sí, no descartemos, puede ocurrir mutaciones. Ya, ya. Muchas gracias. Ok, vamos a pasar a una parte del ejercicio que ustedes mencionan, que está en su hoja de trabajo, solo para que lo mencionen, para que lo realicen bien. Tengo entendido que ya vieron exponentes en matemáticas, entonces aquí se aplica ese conocimiento. Entonces, en su hoja de tarea dice que hay una célula que se divide en tanto tiempo, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Voy a asumir que tengo 4 horas disponibles y tengo mi célula. Voy a colocar mi célula. Esta mi célula se va a dividir a cada 30 minutos. 30 minutos. Como yo tengo 4 horas, ¿cuántas veces se va a dividir esta célula en esas 4 horas? Vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces se va a dividir esa célula en el lapso de tiempo de 4 horas? 16 veces creo que es. 8 creo que es, ingeniero. Son 8, 8 veces no, muchachos. Sí, ¿cuántos minutos trae una hora? 60. 60. Por ende, 30 es media hora. 8. 8 veces se va a dividir. Entonces, va a pasar. Esta es mi célula inicial. Como se va a dividir, va a ocurrir lo siguiente. La primera media hora va a producir 2 células. Esos son los primeros 30 minutos. ¿Qué va a pasar? Luego de la media hora, estas dos se van a volver a dividir. Acá ya pasó. Vean acá, al cabo de 1 hora ya tengo 4 células. ¿Qué va a volver a pasar? Cada una de estas células va a dar origen a a 2 células nuevas. Y así se van a ir. Como una potencia. Sí, por eso les decía que es un crecimiento exponencial. Vean acá, al cabo de hora y media, yo voy a tener ¿cuántas células? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todavía llevo 1.5 horas, es decir, hora y media. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En este caso, lo que hacemos para que ustedes vayan practicando. ¿Cuál es el número? En este caso, como es una división mitótica, ¿cuántas veces se va a estar dividiendo la célula? Solo 2 veces. Es decir, ¿cuántas células va a dar origen una? Perdón, dos. 2 células va a dar origen una célula madre.
o mejor dicho, una célula madre va a dar origen a 2 células. Entonces, voy a usar 2, que es prácticamente las células que me van a producir o me van a resultar siendo en al cabo de cierto tiempo. Entonces, como yo tengo prácticamente el tiempo en que ocurren estas divisiones, a cada cuánto ocurren las divisiones, y ustedes me dijeron que en 4 horas van a ocurrir 8 divisiones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya sé que ya vieron ustedes potencias, voy a elevar las veces en que se divide la célula, voy a elevar a 2 a la octava potencia. 2 van a ser las cantidades de células que me o que van a originarse a cada 30 minutos. Pero como yo ya determiné que en total van a producirse 8 divisiones, entonces, ¿cuánto les quedaría? 2 elevado a la octava potencia. 256 células. 256 células, vean eso. Eso es el número de células que voy a tener a cabo de 4 horas. Es un montón, pero así es. Entonces, es un ejercicio similar al que ustedes tienen en su hoja de trabajo, solo para que tengan una idea. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda, jóvenes? Y no vayan a hacer esto. No vayan a hacer esto. Que yo calculé que en 4 horas van a ocurrir 8 divisiones y lo voy a multiplicar 2 porque es el número de células, son la cantidad de células que se producen, entonces voy a obtener 16 células. Eso está malo. No sirve, se lo van a colocar malo si lo ponen en su tarea. No está bien. ¿Alguna duda que tengan, muchachos? Entonces 8 es la cantidad de divisiones posibles, dijo, ¿verdad? Pues sí, es que 8 son la cantidad de divisiones que van a ocurrir en 4 horas. Recordémonos que Ajá. a cada media hora van a dividirse estas células. No sé si me entendió. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, era lo único que yo quería mostrarles el día de hoy y les voy a enviar la presentación en un momento. Entonces, no sé si tengan más dudas. Si no hay dudas, hasta aquí vamos a dejar la tutoría. Y mañana, pues creo que a las 9 les coloqué ahí para que repasemos lo que queda de hormonas hasta ácidos nucleicos. También va a haber en la tarde, vamos a repetir los mismos temas. Para quienes no puedan entrar en la mañana, puedan entrar en la tarde. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Por mi parte, no, No, ingeniero, gracias. no, ingeniero, gracias. No, Muy bien, ingeniero, quedó claro. muy bien, muchachos. Qué bueno que les haya quedado claro. Entonces, pues, para los que desean, pues bienvenidos el día mañana. Vamos a repasar los temas que les puse en el chat. Y gracias por asistir y pues pasen una feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias, Feliz ingeniero. Feliz noche, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero.